En esta serie de videos vamos a abordar todo lo relacionado con la obra maestra de Allan Kardec, el libro de los espíritus. Vamos a empezar con el resumen de la parte introductoria. ¿Qué contiene esta obra? Contiene los principios de la doctrina espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Estos son los términos importantes que hay que poner bastante atención: la inmortalidad del alma, los espíritus, las leyes morales y la vida futura. ¿Esto de dónde surge? Esto según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Es decir, todo el contenido de la doctrina fue obtenida a través de las manifestaciones que se dieron en su momento. En la introducción al estudio de la doctrina, pues tenemos que tener bien claro lo siguiente: que para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. ¿Y esto para qué? Así lo exige la claridad del lenguaje, a fin de evitar la confusión propia de sentido múltiple de los términos. Así como cada ciencia tiene sus propios términos, la doctrina también tiene sus propios términos con el fin de evitar confusión y darle significado a otras palabras. Por eso, en lugar de utilizar la palabra espiritual y espiritualismo, que también tienen un significado propio, empleamos esa última creencia, las palabras espírita y espiritismo. Estas dos palabras que subrayamos en color amarillo son los términos principales de la doctrina. Ya sea la doctrina espírita o la ciencia del espiritismo, tienen por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Es decir, el objeto principal o el principio general de la doctrina es la de estudiar las relaciones que surgen entre el mundo material y el mundo invisible. Hay otra palabra acerca del cual también es importante dejarlo bien claro. Nos referimos a la palabra alma, que también tiene diversas interpretaciones, tiene diversos significados y diversas definiciones. El alma, según para algunos, es el principio de la vida orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Se trata entonces del materialismo puro. Otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Es como que si nosotros saliéramos de una gotita del mar. Después de la muerte, dice esta creencia, cada chispa retorna a la fuente común donde se confunde con el todo. Es decir, es como que si una gotita de agua, pues lo tiramos en el mar y se desaparece. Como los arroyos y los ríos retornan al mar del que han salido. Con arreglo a esta opinión, el alma universal sería Dios. Entonces, se vean, Dios sería el mar y cada ser sería una porción de la divinidad. Seríamos como una gota o una pequeña parte de Dios. Se trata de una variedad del panteísmo. También tiene sus contradicciones, como un ser tan perfecto puede estar compuesta de partes imperfectas. Nosotros creemos que es más lógico tomarlo con su acepción, es decir, con su significado más común. Por eso llamaremos alma al ser inmaterial o individual. Entonces, ¿qué es el alma? Es el ser inmaterial e individual que nosotros no vemos. ¿En dónde está? Que está dentro de nosotros y que sobrevive a la destrucción del cuerpo. Es decir, ¿qué es el alma entonces? Vamos a tener esta idea. Es la esencia inmaterial e individual que sobrevive a la destrucción del cuerpo. Es lo que resta de nosotros. Aunque este pues no existiera y no fuese más que un producto de la imaginación, se requeriría un término también para designarlo. Aunque la palabra alma fuera un invento, también habría que darle una definición.
La doctrina, como toda novedad, como todo novedoso, como todo nuevo, tiene sus adeptos y también tiene sus contradictores. Recordemos ante todo que en pocas palabras la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a la doctrina se lo ha designado vulgarmente o se le ha designado vulgarmente con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Entonces, aquí nos damos cuenta que la doctrina pues surge con las mesas giratorias. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse mediante una causa puramente física. El movimiento circular no tiene nada de extraordinario, ya que las mesas giran de forma circular. Y este movimiento no tiene nada de extraordinario, ya que está en la misma naturaleza. Un ejemplo, los astros se mueven en círculo. Veamos el universo, veamos que el Sol está en el centro. Todos los demás planetas y astros de nuestro universo giran de forma circular. Lo vemos en los remolinos, que tiene un giro circular, entonces este movimiento no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, el movimiento no siempre era circular y solía ser brusco y desordenado. Veamos así como estas hojas subían, bajaban, se dirigían a la derecha, a la izquierda. El objeto era violentado, sacudido, derribado, arrastrado en cualquier dirección e incluso en oposición a las leyes de la estática, levantando del suelo y suspendido en el espacio. Era lo que hacían las mesas giratorias. No solo se movían para una sola dirección, sino que iban para distintos lados y los movimientos pues eran irregulares. Aunque hayan pronunciado su veredicto, algunos dicen que es algo natural, es un invento, pues las mesas, hay mesas giratorias y continúan girando y nosotros diremos con Galileo Galilei, sin embargo, se mueve. Así como vemos el ejemplo aquí en pantalla, giraban las mesas, pero no solo se iban para una dirección, sino que estas en algunos casos giraban bruscamente y en otros casos pues se rompían. Posteriormente se reconoció que la cesta y la tablilla en realidad constituían un apéndice de la mano, y cuando el medium tomó directamente el lápiz se puso a escribir por un impulso involuntario. Ya la mesa pues era una forma de cómo obtener el conocimiento. Entonces lo que hace la persona designada con el término de medium es otro término del vocabulario. Este agarraba un lápiz y la mano comenzaba a escribir por un impulso involuntario. Los seres que se comunican de esta manera, ya sea a través de la mesa giratoria, a través de la cesta, a través de la mano del medium, se le designa, como hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a hombres que han vivido en la tierra. Algunos se manifiestan y dan a conocer su nombre, y otros pues que nunca vinieron a la tierra, pero que ahí se encuentran plenamente en el mundo invisible. Resumimos acá en pocas palabras los puntos más sobresalientes de la doctrina que nos han transmitido a fin de responder fácilmente ciertas objeciones. Empezamos con el principio fundamental, que es Dios. Dios es eterno, inmutable, inmaterial. Eterno quiere decir que no tiene fin. Inmutable, que no está sujeto a cambios. Inmaterial quiere decir que si es inmutable no cambia, tampoco se destruye. Es único, no existen varios, solo uno. Todopoderoso, soberanamente justo y bueno.
Él ha creado el universo que comprende la totalidad de todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales, el mundo visible y el mundo invisible, a los seres humanos y a los espíritus que más adelante vamos a estudiar a profundidad. Para muchas personas, la posición de las comunidades científicas se han opuesto. Constituye, sino una prueba, al menos una fuente de presunción contraria al espiritismo, pues dicen que es un simple invento. No obstante, su opinión no puede ser en todas las circunstancias una sentencia irrevocable. Mientras unos no acepten las manifestaciones, esto no quiere decir de que las manifestaciones no existen, es algo que está en la naturaleza. El movimiento de los objetos es un hecho comprobado, ya que se observó cuidadosamente a través del método experimental y de la observación. La cuestión consiste en saber entonces si en ese movimiento hay o no una manifestación inteligente, y en ese caso afirmativo, ¿cuál sería su fuente? ¿De dónde surge ese movimiento? A los opositores les resulta algo extraño, según dicen, que solo se hable de los espíritus de personajes conocidos, y se preguntan por qué razón son esos espíritus los únicos que se manifiestan. Pues en determinados casos solo se manifiestan algunos. Se trata de un error que procede, como de otros, de una observación superficial. Los espíritus confirman de ese modo estas palabras del Evangelio: los grandes serán humillados y los pequeños serán enaltecidos. Es decir, tienen ojos para ver y no quieren ver. Un hecho demostrado por la observación y confirmado por los propios espíritus es que los espíritus inferiores suelen adoptar nombres conocidos y respetados. En ese caso, ¿quién puede asegurarnos que los que se manifiestan haber sido, por ejemplo, Sócrates, Julio César, Carlomagno, Penelón, Napoleón, Washington, hayan animado realmente a esos personajes? ¿Cómo sabemos en realidad? Vosotros, los que negáis, dice acá, los que negamos la existencia de los espíritus, llenad pues ese vacío que ellos ocupan. Entre Dios y el hombre hay un vacío inmenso, tan grande que para algunos no existe, pero entre Dios y el hombre ese vacío está lleno por los espíritus. Y vosotros, los que os reís de ellos, osad a reíros de las obras de Dios y de su omnipotencia. En palabras sencillas, pues la doctrina espírita surge con los fenómenos de las mesas giratorias, que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente.